batalla. Estamos en la era del conocimiento, estamos en la era de las informaciones, y aquel que no está informado o aquel que carece de conocimiento difícilmente pueda librar las grandes guerras y las batallas que se levantan y se forman en los tiempos de hoy. Ahora bien, el gran punto es que nosotros, para poder crear revoluciones, para poder ganar estas batallas en estos tiempos, tenemos que leer. Hay un gran déficit de lectura en los diferentes ámbitos sociales. Hay un pueblo que no le gusta leer. Hay un pueblo que no le gusta llenarse de conocimiento. Nos ponemos pesados y haraganes para leer, para estudiar. Y hay un dicho que dice que aquel que no conoce su historia, lamentablemente está condenado a repetirla. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y un pueblo que no tiene conocimiento no puede crear una revolución. Un pueblo que no tiene conocimiento no puede empoderarse, porque el conocimiento es la principal arma de empoderamiento de un pueblo. Un pueblo no puede empoderarse si no conoce, si no se informa, si no se educa, si no refina sus conocimientos, si no renueva su entendimiento. Tanto a nivel religioso, a nivel político, a nivel social o a nivel laboral. A nivel religioso, la vida cristiana ha llevado el primer lugar y ha sido pionera en adoptar esta forma de guerra. Y es que a nivel cristiano, aquel que no tiene el conocimiento, pues es preso de Satanás, es una presa fácil de las falsas doctrinas, es una presa fácil de las tentaciones de Satanás y del diablo. El cristiano que no lee está condenado a desviarse de los principios bíblicos. El cristiano que no estudia está fácilmente condenado a la confusión doctrinal. El cristiano que no lee, pues está condenado a perder la batalla ante aquellos que quieren seducir al pueblo de forma sutil y de forma inteligente aparentemente, para así llevarlo a la derrota. Aquel que no tiene conocimiento y aquel que no lee no puede realmente combatir. En los tiempos de hoy se le hace difícil, porque la ignorancia junto a la necesidad son factores fatales en el derrocamiento y la esclavitud de un pueblo. A Jesús estas armas le fueron de gran utilidad cuando él concluyó sus 40 días en el desierto. Satanás, en primer lugar, puso a prueba su conocimiento. En segundo lugar, quiso utilizar su momento de debilidad y de necesidad para hacerlo caer y llevarlo entonces a la derrota. Como habíamos hablado anteriormente, la ignorancia y la necesidad son dos elementos que han llevado a la cautividad y la prisión y la derrota de los pueblos en toda la historia. Y a Jesús se le quería aplicar esto. ¿Por qué Satanás no se le apareció a Jesús en el primer día? ¿Por qué Satanás no le prestó esas tentaciones al segundo día? ¿Por qué no le ofreció esos panes al tercero? ¿Por qué no le ofreció los reinos de esta tierra al quinto día? Ni al sexto ni al séptimo día. No, vino a ofrecérsela al último día que le quedaba de los 40. ¿Por qué a los 40 días? ¿Por qué no al primero? Porque ese era el mayor estado de vulnerabilidad humano de Jesús. Por lo tanto, Satanás quiso aprovechar el momento de necesidad de Cristo para hacerlo caer y para propiciar una derrota y así él quedar como el gran líder. Puso a prueba su conocimiento y puso a prueba el dominio propio a raíz de la necesidad que tenía Jesús. Por lo tanto, un cristiano que no tiene conocimiento bíblico es una presa fácil de Satanás, porque cuando Satanás le presente la oferta y tenga la ignorancia, pues lo va a elegir ante las tentaciones, ante la falsa doctrina, pues va a ceder, porque no tendrá el conocimiento ni siquiera para defender sus propias creencias. Entonces, un pueblo ignorante y sin conocimiento
está indefenso, tanto ante aquellos que los atacan como ante aquellos que lo quieren confundir. Y esta es la vida cristiana. Por eso la Biblia hace tanto énfasis, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, de que el pueblo debe renovar cada día su entendimiento. O sea, lee, estudia, edúcate, cada día preocúpate por crear una revolución educativa en ti. Lamentablemente, la vida cristiana tiene un amplio nivel de falta de educación bíblica, porque no le gusta leer, no le gusta estudiar. Somos haraganes y pesados para estudiar. Entonces, aquellos que no están leyendo ni estudian la Biblia son presa fácil de Satanás y presa de las falsas doctrinas. ¿Cómo podemos nosotros no repetir los patrones que llevaron a la derrota y al fracaso de muchos líderes anteriores si no conocemos nuestra historia? ¿Cómo podemos defendernos de los déspotas y dictadores modernos si no conocemos nuestra historia? Aquel que no conoce su historia, un pueblo está condenado a repetirla. Por lo tanto, si no leemos, si no estudiamos, si no refinamos nuestro conocimiento y no estudiamos la historia, no podremos conocer los patrones que vienen desde aquellos tiempos repitiéndose. Porque la vida es una repetición de patrones. Lo único que se utilizan armas y estrategias diferentes, y esos patrones pues se muestran en estos tiempos en escenarios diferentes. Y es la lectura, y es el conocimiento, y es el estudio que nos lleva a nosotros a empoderarnos. Es el estudio y el conocimiento y la lectura que lleva a un pueblo a poder ser más inteligente y más intelectual. Es la lectura, es el estudio y es el conocimiento que lleva a la verdadera libertad de un pueblo. Es la lectura y es el conocimiento que lleva a un pueblo a crear una verdadera revolución. Es el estudio, es la lectura y es el conocimiento que hace la diferencia entre una población mediocre y entre una población educada. Pero lamentablemente estamos en unos tiempos donde aquellos que tienen el conocimiento lo utilizan, lo desvían y lo distorsionan para salirse con la suya, mantenerse en el poder y alcanzar sus objetivos. Y más si el pueblo no le gusta leer, no le gusta conocer su historia, no le gusta ver la realidad de las cosas. Un pueblo que no lee está condenado a la ignorancia. Un pueblo que no estudia está condenado a repetir las mismas historias y a ser cada día más esclavo y más presa de aquellos que quieren salirse con la suya. No podemos permitirnos ser esclavos a raíz de no querer leer y a raíz de no querer estudiar. Tenemos que empoderarnos, tenemos que cada día comenzar a hacer hábitos de lectura, hacer hábitos para nosotros así poder empoderarnos. Por eso es que hay tantas personas que no conocen sus derechos. Por eso hay tantas personas que no conocen sus deberes. Nosotros nos preguntamos hoy, ¿cuántos se han sentado a estudiar nuestra Constitución? ¿Cuántos se han sentado a leer nuestro libro de leyes? ¿Cuánto han estudiado el Código Civil? ¿Cuánto han estudiado el Código Penal? ¿Cuánto han estudiado el Código de Trabajo? ¿No hemos sentado alguna vez? Entonces luego nos quejamos, entonces luego nos lamentamos de aquellos que abusan. Nos quejamos de los patrones que nos explotan en el área laboral, pero no nos dedicamos a estudiar el código laboral. Nos quejamos de los políticos que abusan de nosotros, que nos imponen impuestos para cada día hacerse más ricos, pero nosotros no estudiamos nuestra Constitución y así entonces somos más esclavos. Andamos por las calles en este país y hay un grupo de militares extorsionando a las personas, cobrándole dinero, parándole y cometiendo una serie de abusos, apresándole sus vehículos y apresándolo a ellos ilegalmente. Pero ¿cómo tú podrás decirle a esas personas, eso está mal, usted no puede hacerme eso, si usted no sabe que eso está tachado por la ley? Si usted no conoce la ley de tránsito, ¿cómo usted puede reclamarle a aquellos que están llamados a poner el orden en la vía pública? Si usted no conoce su Constitución, ¿cómo puede reclamarle a los políticos de que le están violando sus derechos?
Si usted no conoce los principios bíblicos, las leyes y el conocimiento y la historia bíblica de Dios, ¿cómo puede entonces decirle a aquellos que están en el mundo de error que están equivocados? ¿Y cómo podrás defender tu doctrina? Si tú no conoces el código laboral, tus derechos y tus deberes, tus privilegios, entonces ¿cómo tú puedes reclamarle a los patronos de que el horario que te están imponiendo está fuera de la ley, que el sueldo que te están pagando es injusto, que te están explotando y que te están abusando? ¿Y cómo te podrás empoderar si no conoces las leyes y tus principios? ¿Cómo tú entonces puedes crear una revolución y reclamarle a aquellos que están abusando si no tienes el conocimiento de tus derechos y tus leyes? El día que se comience a imponer la lectura de la Constitución en todas las escuelas públicas, comenzará a haber una revolución social y educativa en cada uno de los miembros de esta sociedad. Por eso siempre digo y reitero, la lectura de la Constitución debería ser lo primero que se debería dar en las escuelas públicas, en las iglesias, en todas las instituciones sociales con fines de lucro y sin fines de lucro. Debería implantársele a conocer a la sociedad sus derechos y sus deberes. Pero ¿cómo puede defenderse un pueblo que no conoce sus deberes y sus derechos? Si no le gusta leer, no le gusta estudiar. Por lo tanto, estamos indefensos y estamos carentes de nuestro propio poder y nuestros propios derechos que por regla de vida nosotros debemos tener. Es tiempo de parar la ignorancia, la mediocridad y la falta de educación y comenzar a buscar la lectura y el conocimiento. Empodérate. Es tiempo de romper con la ignorancia social.